El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Se desarrolla en el contexto histórico de la Revolución Francesa, la cual se dio por un proceso social y político en Francia entre el 89 y el 99, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía francesa y la proclamación de la Primera República. Es entonces, en el contexto de esta revolución, que surge la necesidad de estudiar científicamente al ser humano, pues esta revolución propuso por primera vez que la sociedad y el individuo sean objetos de estudio científico. El positivismo como tal surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Saint-Simon, de Auguste Comte y de John Stuart Mill. Sin embargo, se considera a Comte como el padre de esta corriente filosófica y posteriormente como padre de la sociología. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. La forma que tiene de conocer es inductiva, despreciando la creación de teorías metafísicas. Auguste Comte, como padre de este movimiento, formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como una ciencia que tiene a la sociedad como su único objeto de estudio. La sociología sería un conocimiento libre de todas las relaciones con la filosofía y está basada en datos empíricos en igual medida que las ciencias naturales. Comte presenta la historia humana en tres fases o estadios: el teológico o mágico, el metafísico o filosófico y el científico o positivista, que es el definitivo. Además afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. Esta tarea corresponde exclusivamente a las ciencias. Falsacionismo. El creador de esta corriente, Karl Popper, de origen judío, fue marcado en su infancia por la Primera Guerra Mundial y en su juventud por el Holocausto nazi. Fue comunista un corto tiempo, pensando que era una ideología más justa. Esto solo lo llevó a desconfiar de todo régimen, ideología y teoría, planteando su idea más influyente, la crítica frente al dogma. La posición del falsacionismo es que el conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que contradicen la experiencia. A este descarte Popper lo llama falsación. Conforme al principio de falsabilidad, una hipótesis planteada debe poder ser comprobada con hechos de la realidad. Esta hipótesis es por lo tanto falseable y científica, y puede ser comprobada temporalmente o descartada por completo. Por ejemplo, si en un lugar determinado y un tiempo determinado se observó un cisne blanco, la conclusión más pronta será: todos los cisnes son blancos. Mientras más cisnes blancos observemos, más confirmaremos la afirmación. Si de repente observamos un cisne negro, queda esta hipótesis falseada y totalmente invalidada. Mientras más falseable es una hipótesis, es más científica, y si ha sobrevivido a varios experimentos sin ser refutada, es más cierta. Falsacionismo sofisticado. Lakatos explica que posteriormente surgió un falsacionismo en el cual una hipótesis falseada no es necesariamente descartada, sino que hay opciones para seguir investigándola, como dudar del experimento que ha llevado a este resultado, dudar del cumplimiento de las condiciones iniciales, rechazar la versión falseada pero manteniendo la teoría, y por último, rechazar la teoría. Funcionalismo. Surgió en Inglaterra en 1930, en las ciencias sociales. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Otros autores de influencia son Talcott Parsons, Edward Spencer y Robert Merton. Explican a la sociedad como un organismo, un sistema articulado e interrelacionado. A su vez, cada una de estas partes tiene una función de integración y mantenimiento del propio sistema. La teoría funcionalista se basa en la teoría de sistemas, la cual establece que la sociedad se organiza como un sistema social que debe cumplir 4 aspectos fundamentales para subsistir: la adaptación al ambiente, conservación del modelo y control de tensiones, persecución de la finalidad, integración mediante las diferentes clases sociales.
De acuerdo al rol que asuman los subsistemas para resolver estos problemas fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales. En las ciencias de la comunicación, la teoría funcionalista nace a principios del siglo XX en Estados Unidos, en etapas de postguerra. Esta teoría afirma que los medios de comunicación entendidos como emisores de información tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, intentando persuadir a los espectadores. Los medios de comunicación masiva cumplen un rol dentro de la organización social. Si este rol que realiza corresponde a la intención con la que se ha producido, será funcional. De lo contrario, se considera disfuncional. Los medios cumplen funciones de mantenimiento, control, estabilidad, para la ecuación social necesaria para la evolución del sistema. El estructuralismo. El estructuralismo nace como una corriente filosófica en Francia a mediados de los años 50, siendo su principal representante Claude Lévi-Strauss, quien vivió por 100 años. Este pensador retoma las ideas de Ferdinand de Saussure, con las cuales plantea la corriente del estructuralismo. El estructuralismo lo que trata de hacer es poner en estructura el mundo, y para poder explicar esta idea, Lévi-Strauss se valió de la lingüística, y así, en su libro Estudio estructural del mito, afirma que todos los elementos del lenguaje están formados por constituyentes, y nos pone como ejemplo la estructura del signo. Propone que el signo está formado por dos elementos, un significante, que es la imagen acústica, física o concreta de algo, y un significado, que es la imagen mental o la idea que se tiene del significante. El significado y el significante se relacionan entre ellos para que se pueda comprender el signo, y es por esta razón que fuera de la estructura el signo no tiene validez. Tras de entender esto, podemos decir que la idea de Lévi-Strauss, ya en el ámbito de la sociedad, era proponer que los fenómenos culturales y sociales puedan considerarse igual que el signo dentro de una estructura. Es por esto que para el estructuralismo lo fundamental no es el sujeto, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Los hombres son como piezas de ajedrez, no tienen significado y no existen sino por medio de las relaciones que establecen y la estructura que forman. El hombre pierde su sentido como yo. Actualmente los métodos de investigación estructuralista plantean estudiar las relaciones de los seres humanos para poder comprender el porqué de los cambios de la sociedad. Y finalmente, gracias al estructuralismo, no solo comprendemos muchos de los fenómenos sociales, sino que también nos ayuda a entender el arte, la música e incluso muchos de los sistemas actuales de gobierno. El materialismo es una corriente filosófica que surge en oposición al idealismo, dándole preeminencia al mundo material, es decir, lo material precede al pensamiento. El materialismo histórico de Marx es un marco teórico para explicar desarrollos y cambios de la historia humana a partir del modo de producción y las limitaciones que éste impone al resto de los aspectos organizativos como el económico, político y cultural. El modo de producción es la forma como los hombres de una época producen socialmente los medios de subsistencia. Se compone de fuerza productiva, que es el elemento material y humano que interviene en la producción, y de las relaciones sociales de producción, que son las que se dan entre quienes tienen la posesión de los medios de producción y los que poseen las fuerzas de trabajo. En cualquier época o sociedad hay dos elementos: la superestructura, que es el conjunto de elementos de la vida social donde se incluye la religión, la ciencia, la filosofía, etc., que dependen de la infraestructura o modo de producción. Así se da la alienación. Este concepto fue utilizado por Feuerbach y Marx. Lo producido por el hombre aparece como algo extraño y ajeno que lo domina. El fenómeno de alienación se da en cuatro esferas: la económica, la social, la política y por supuesto la esfera religiosa. Transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunista. La revolución industrial y el maquinismo provocan una descompensación entre la capacidad productiva y la capacidad de consumo. Para Marx, la solución de esta problemática es el socialismo. El mismo Marx afirma que la auténtica historia humana comenzaría cuando el ser humano fuera capaz de adueñarse de su propio destino y realizar todas sus ricas potencialidades una vez superadas la explotación y la alienación que habían acompañado hasta ese entonces el proceso de civilización. De esta manera, todo el desarrollo histórico anterior se podría calificar como prehistoria. El comunismo.
Es la fase final y más desarrollada de la organización social. Se distingue porque en él las clases sociales han desaparecido del todo, y al no haber antagonismo de clases, el Estado se convierte en un organismo más de la administración de la riqueza social, y no en un instrumento del servicio del dominio político de una clase social.